del conocimiento que tengo, con el objetivo de que ustedes también puedan ponerlo en práctica de una manera adecuada en cada una de sus unidades hospitalarias. Pues eso es lo más importante, el compartir el conocimiento creo que es parte del desarrollo de nuestra profesión, y yo así como tengo siempre esa aspiración de enseñar más a los demás, pues espero que ustedes también sigan haciéndolo de la misma manera. Muchas gracias por estar aquí. Pues el tema ya lo hemos denominado como interpretar una tomografía de tórax, y creo que es uno de los temas más importantes dentro de la medicina. Hemos tenido en el último año un auge en la realización de tomografías, pero muchas personas no logran interpretar de forma adecuada. Pues la tomografía de tórax es una herramienta básica en el estudio de patologías pulmonares y patologías del tórax específicamente, que nos ayuda a determinar o a discernir acerca de enfermedades agudas o crónicas. Siempre es importante que nosotros hagamos un recordatorio de la anatomía. ¿Qué es lo que vamos a ver en la tomografía de tórax? Pues anatómicamente nos ayuda. Perdón, por aquí déjenme. Entonces, anatómicamente nosotros podemos ver varias estructuras del tórax en una tomografía axial computarizada. Dentro de estas estructuras podemos ver claramente la tráquea y su división en los bronquios principales derecho e izquierdo, a su vez la división de los bronquios en el lado derecho, la división hacia bronquios secundarios, el bronquio del lóbulo superior, el bronquio del lóbulo medio, el bronquio del lóbulo inferior, y en el lado izquierdo el bronquio del lóbulo superior y el bronquio del lóbulo inferior. También podemos ver bronquios terciarios, bronquiolo terminal, e incluso la anatomía del alveolo dentro de los sacos alveolares, que nos permite discernir o ver patologías que comprometan específicamente la vía aérea. Entonces, nosotros tenemos que recordar que dentro del parénquima pulmonar, dentro de la tomografía de tórax, vamos a evaluar dos estructuras: estructuras del espacio aéreo y estructuras intersticiales. Recordar que todo lo que vemos de estructuras del espacio aéreo es la normalidad en el pulmón, ver un pulmón hiperdenso, con hiperdensidad, y la estructura del parénquima, ver estructuras con hipodensidad, que son parte de la normalidad. Vamos a ir viendo poco a poco, conforme desarrollemos la charla, cómo éstas se pueden alterar y generarnos patología que podemos claramente evidenciar en una tomografía de tórax. Entonces, lo que les decía, la parte previa que les mencioné, pues es evaluar la estructura o la vía aérea. Evaluar el intersticio se convierte en un problema que es un poco, que es solucionable si lo conocemos, si conocemos cuál es su anatomía y cuál es su estructura. Recordar que el intersticio pulmonar está formado por tejido conectivo, ¿no? Y ese es el sostén del pulmón. El tejido conectivo es lo que permite el sostenimiento de todas las estructuras del pulmón. Es un sistema axial de fibras que más bien se puede dividir en tres porciones: la parte axial, el intersticio peribroncovascular y el intersticio centrolobulillar. Entonces, si nosotros hablamos de la parte axial, hablamos específicamente de las divisiones de los bronquios respiratorios. Es ahí donde vamos a encontrar principalmente vía aérea. Si nos vamos hacia la parte peribroncovascular, nosotros ya hablamos de estructuras que rodean a los bronquios y a los bronquiolos respiratorios, y recordar que junto a un bronquio siempre va a haber una arteria, una vena y un linfático. Entonces, cuando vemos alteración de esta parte de la estructura peribroncovascular, podemos ver engrosamiento también. Y finalmente, la centrolobulillar, que es hablar ya específicamente del lobulillo. El lobulillo, dentro del lobulillo están todos los sacos alveolares, y estos a su vez contienen a los alveolos. Entonces, la alteración de esta parte del intersticio es lo que nos da tres alteraciones básicas
que son engrosamiento intralobulillar, cuando dentro del lobulillo se daña el intersticio, engrosamiento de los septos interlobulillares, es decir, el espacio se va a engrosar, y daño subpleural, cuando vemos que todo lo que ingresa hacia la pleura, de la pleura hacia el pulmón, es lo que se daña, pues vemos un engrosamiento del intersticio subpleural. Entonces, recordar, desde dentro hacia afuera, el axial, peribroncovascular y finalmente el centro lobulillar, que se divide en intralobulillar, interlobulillar y el intersticio subpleural. Dentro de la tomografía de tórax también es importante evaluar las estructuras mediastinales. Tenemos dos tipos de visualización en la tomografía. La una de ellas es evaluar la ventana mediastínica. ¿Cuál es el objetivo de esta? Evaluar la presencia de masas dentro del mediastino, evaluar cómo están los vasos sanguíneos del tórax, y básicamente nos ayuda a esto la ventana mediastínica. Y la otra es la ventana pulmonar, en la que nosotros podemos ver todas las estructuras de la vía aérea y del intersticio dentro del pulmón, en la tomografía de tórax. Entonces, dentro de la anatomía del tórax es importante nosotros que evaluemos vasos, y esto nos ayuda a determinar o a enfocarnos hacia cierto tipo de enfermedades en los pacientes que nosotros estamos analizando. Podemos encontrar el callado de la aorta, podemos encontrar la vena cava, podemos encontrar la estructura de la tráquea, podemos encontrar ganglios linfáticos, ¿sí? Si vamos recorriendo hacia abajo, ya podemos ver la división de la arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar con su división en rama derecha y rama izquierda. Podemos ver la aorta ascendente, podemos ver la aorta descendente, podemos ver la luz del esófago que está justo por detrás de la carina y que fácilmente la podemos identificar porque también tiene una estructura hiperdensa. Entonces, podemos ubicarla fácilmente. Sin embargo, cuando vemos un crecimiento exagerado de esto, ya nos hace pensar en que puede haber patologías del tracto digestivo que pueden estar generando complicaciones a nivel pulmonar. Ver ganglios linfáticos y vasos, pues que es a lo que nos ayuda esta ventana mediastínica, ¿sí? Aquí vemos otra ventana mediastínica. Nuevamente vemos el cono de la pulmonar, vemos la arteria pulmonar derecha, la izquierda, vemos la aorta ascendente, la aorta descendente, vemos el bronquio derecho, vemos el bronquio izquierdo, y aquí ya podemos ver inclusive estructuras del corazón, las cámaras cardíacas derechas, cámaras cardíacas izquierdas. En cortes mucho más bajos podemos ver la cúpula diafragmática y cómo el hígado asciende sobre esa cúpula diafragmática. Y entonces, con esto podemos decir que la tomografía de tórax específicamente para ver parénquima pulmonar no es solamente, sino que también nos ayuda a identificar estructuras del mediastino, identificar aneurismas de vasos, identificar crecimientos de cavidades cardíacas, cosas como estas que nos pueden ayudar a discernir y pensar que netamente no es una patología pulmonar, sino que también se puede acompañar de otra patología del mediastino. Y ya entrando dentro de la parte pulmonar, de la estructura del pulmón, pues evaluar la vía aérea, ¿no? Recordar el acino pulmonar, los bronquiolos respiratorios terminan, dan lugar al saco alveolar, y dentro del saco alveolar, los alveolos, ¿sí? Entonces, el acino pulmonar es la unidad estructural del pulmón distal. Esa es el lugar donde se realiza el intercambio gaseoso, ¿sí? Normalmente estos no son visibles radiológicamente. Sin embargo, la conformación del acino pulmonar da lugar a un lobulillo pulmonar secundario, que es el que podemos evaluar en la tomografía de tórax. Entonces, de 2 a 25 acinos pueden formar un lobulillo pulmonar secundario. Y es este el que podemos evaluar en la tomografía. Es este el que cuando se altera, nosotros podemos identificar que se trata de alguna enfermedad, algún tipo de neumopatía crónica que pueda estar afectando al paciente.
Entonces, nuevamente, recordando, nosotros vemos la formación del lobulillo, que termina siendo esta parte de aquí, ¿sí? La formación del lobulillo. Permítanme un momento. Quiero rayarle. Entonces, vemos la formación del lobulillo, que es esta, ¿sí? Y estas nosotros la vamos a ver dentro de la tomografía de tórax en estructuras como esta, ¿sí? Entonces se forman lobulillos, 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 y esos son los que nos dan cierta conformación que nosotros podemos ver en la tomografía de tórax. El intersticio peribroncovascular discurre y llega hasta el centro del lobulillo, y aquí es donde nosotros podemos diferenciar. Dentro del lobulillo, los sacos alveolares dan lugar al intersticio intralobulillar. Entre lobulillo y lobulillo, espacios como este dan lugar a los septos interlobulillares, y el intersticio subpleural, que es este de aquí, que es lo que les mencioné previamente. La tomografía realmente no tiene más que un poco de engrosamiento de los septos interlobulillares, que nos permite diferenciar un poco estos lobulillos. Nuevamente, pues aquí vemos lo mismo, ¿no? Pero aquí ya vamos a diferenciar. Aquí se está formando un lobulillo, ¿sí? Todo esto forma un lobulillo. Y acá se está formando otro lobulillo, ¿sí? Junto con este vaso. Dentro discurre la arteria centrolobulillar junto con parte del bronquiolo respiratorio, ¿sí? Entonces, esto de aquí es el septo interlobulillar. Esta línea blanquita que está aquí es lo que está dividiendo los lobulillos, que está aquí también. Y eso es lo que nosotros podemos identificar claramente en una tomografía de tórax que tiene ya patología pulmonar, porque este lobulillo no puede estar engrosado, ¿sí? Este lobulillo no puede tener una división que mida más allá de 2 milímetros. Si es que nosotros vemos que esto se engrosa, ya sabemos que está alterando o está alterado el intersticio a nivel pulmonar. Misma diapositiva para explicar un poco. Vemos aquí incluso se ve la arteria centrolobulillar dentro de este lobulillo, ¿sí? Entonces, muchas veces lo vemos así, la mayoría de veces vamos a ver así, pero cuando ya esto empieza a engrosarse mucho más, pues ya sabemos que es algo patológico. Una vez que nosotros conocemos esta división del lobulillo, del lobulillo secundario, de los septos interlobulillares, de los septos intralobulillares, nosotros ya podemos discernir qué patrones tomográficos se puede ver cuando nosotros analizamos una tomografía. Y esto es lo que principalmente se tienen que llevar de la charla. Aprender a distinguir si es un patrón que está afectando el espacio aéreo o es un patrón que está afectando el intersticio, ¿sí? Porque son dos enfermedades distintas y nosotros tenemos, no siempre, pero la mayoría de veces, afectación del espacio aéreo. Estamos hablando de enfermedades más bien de tipo agudo. Hablamos de neumonías, hablamos de edema pulmonar, hablamos de hemorragias alveolares, pero si es que ya vemos que hay engrosamiento del intersticio, ya hablamos de patologías crónicas más bien, y en este caso estamos hablando de fibrosis pulmonares, de neumonitis por hipersensibilidad en patrón fibrótico, enfermedades como estas, ¿sí? Entonces, es importante definir 4 grupos grandes dentro de los patrones tomográficos. Primero, las densidades lineales y reticulares. Segundo, los nódulos y las densidades nodulares. Tercero, el aumento de la densidad pulmonar. Recordar que el aumento de la densidad pulmonar es que
la parte negra del pulmón se vuelva más blanca, ¿sí? Y la disminución de la densidad pulmonar, es decir, que dentro de la parte negra del pulmón haya espacios que sean mucho más negros, esos nos indican que hay también afectación y con afectación del intercambio gaseoso o acumulación de la ventilación, disminución de la ventilación, ¿sí? Entonces, dentro de las opacidades reticulares y lineales, pues normalmente esta es la afectación más característica y esto vamos a ver muchísimo. Incluso se puede ver en radiografías de tórax. Si ustedes recuerdan las líneas A, las líneas B de Kerley, son opacidades reticulares, ¿sí? Es reticulación. Entonces, esto se produce porque el lobulillo se va a engrosar, porque el vaso creció, porque está aumentando el edema dentro del vaso en este lobulillo y está generando este crecimiento de los septos interlobulillares. Entonces, algo muy característico en los pacientes con edema pulmonar, edema agudo de pulmón, sea de origen cardiogénico, nefrológico, es muy típico. Normalmente este puede dar la apariencia de líneas y tenemos varios tipos de engrosamiento, ¿sí? Vamos a empezar desde afuera hacia adentro, ¿sí? Engrosamiento del intersticio peribroncovascular. Esto lo podemos ver en patologías que tienen más origen cardiológico, ¿sí? Engrosamiento de los septos interlobulillares. Lo podemos ver en enfermedades de tipo ocupacional. Engrosamiento intersticial o intralobulillar, ¿sí? Esto también lo vemos en enfermedades ocupacionales que generan fibrosis. Podemos ver patrón reticular que termina formando panalización, un panal periférico, ¿sí? Esto es típico de un paciente con fibrosis pulmonar terminal. Podemos ver engrosamiento del espacio interlobulillar con presencia de micronódulos, lo que se conoce como árbol en brote. Algunas veces con algunos de los estudiantes o internos o residentes hemos visto patrones como estos, como una ramita con pequeños nódulos. Ese es el típico árbol en brote, ¿sí? Entonces, esas son las opacidades reticulares lineales más comunes que tenemos y las que podemos identificar claramente en la tomografía. Estas se producen pues porque se afecta el tejido conectivo y como les dije, presencia de líquido, de tejido fibroso, de cualquier otro tipo de material dentro del intersticio que va a generar un crecimiento de la normalidad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una radiografía, fácilmente vemos una radiografía PA de tórax en la cual vemos que hay bastante reticulación, ¿sí? Y nosotros podemos identificar que hacia la periferia se forman pequeñas líneas que son las líneas A y hacia las líneas B, perdón, las líneas B. Y hacia el ápice y más centrales, líneas que son más bien, tienden a ser más bien diagonales y más largas, que son las líneas A. Esto es engrosamiento igual del intersticio. Y esto se puede ver claramente en un paciente que tiene una sobrecarga, como en el caso de esta radiografía, que vemos que es bilateral, que respeta un poco la periferia y es una radiografía típica de edema pulmonar, de edema agudo de pulmón. Si ustedes van teniendo alguna duda conforme vamos pasando las diapositivas, pueden alzar la mano, pueden preguntar y lo vamos resolviendo porque el objetivo de este taller es que ustedes vayan comprendiendo adecuadamente cómo se ve cada una de las estructuras, pues para que lo puedan poner en práctica después en su trabajo o durante su desarrollo en la universidad. ¿Sí? Entonces, aquí otro diagrama. Vemos patrón en panal periférico, vemos engrosamiento intralobulillar, ¿sí? Vemos engrosamientos del centro lobulillar
y engrosamiento peribroncovascular. Sí, se engrosa el espacio peribroncovascular. Esto en diagrama para que lo entiendan un poco más fácil. ¿En qué caso se produce este engrosamiento peribroncovascular? Edema pulmonar es una de las primeras causas. Enfermedades linfoproliferativas o linfangitis carcinomatosa. Pacientes con metástasis pueden presentar engrosamiento del intersticio peribroncovascular. Y algo que es muy común, pero aquí en nuestro país poco estudiado y tenemos muy pocos casos en realidad, en sarcoidosis también presenta engrosamiento del intersticio peribroncovascular. Entonces, si nosotros vamos a ver estas imágenes, vemos en la imagen A una radiografía de tórax donde vemos bastante aumento de la reticulación. Recuerden lo que les dije previamente, la reticulación es la presencia de redes, entonces se ven muchas redes hacia ambos lados, ¿sí? Muchas líneas A. En realidad no se ven líneas B, más bien líneas A. Y algo que ustedes tienen, que creo que es importante que lo sepan, nosotros podemos saber que hay patología pulmonar en la radiografía con presencia de intersticio si ponemos una mano en la radiografía de tórax en el centro, ¿sí? Todo lo que está, ponemos las dos manos y todo lo que está, o una mano, tapando la parte central, lo que es el corazón. Todo lo que está por fuera en la periferia no debe haber reticulación. A veces es normal que haya cierta reticulación en las partes centrales, ¿sí? Pero si vemos que hacia estas zonas hay reticulación, como en el lado de acá, ¿sí? Ya sabemos que hay una afectación intersticial y eso es un dato clave para que ustedes puedan identificar en una radiografía de tórax que hay enfermedad intersticial. Entonces, este paciente tiene bastante reticulación. Si ustedes afinan un poquito su vista y no sé si se puede compartir bien en sus pantallas, se ven ciertas áreas más bien hacia acá arriba que de radiolucidez, ¿sí? Y vemos que el ilio está bastante engrosado en esta parte, ¿sí? En estas dos partes. Cuando vamos a ver hacia la tomografía de tórax, vemos primero, pues a este nivel está el intersticio peribroncovascular. Recuerden, el peribroncovascular está justo al nivel del ilio. Entonces vemos que hay un engrosamiento peribroncovascular, que hay crecimiento, que hay ciertos nódulos como ciertos nódulos como este de aquí abajo, ¿sí? Ciertos nódulos aquí, hay unas reticulaciones con ciertas imágenes que son más bien circulares, como esta de aquí, si ustedes la ven. Eso son presencia de linfadenopatías, presencia de nódulos, ¿sí? Y vemos muchos nódulos pequeñitos como estos, nódulos como estos, entonces hay mucha reticulación con micronódulos, ¿sí? Esto es típico de un paciente con sarcoidosis que presenta un patrón retículo nodular. Igual podemos ver que hay cierto engrosamiento de los septos interlobulillares aquí, aquí, ¿sí? Entonces eso es lo que nos da la reticulación. Aquí también tenemos. ¿Listo? Entonces, esas son las alteraciones lineares del patrón retículo nodular. Aquí vemos otro paciente con sarcoidosis y aquí sí vamos a ver más micronódulos. Vemos micronódulos aquí, nódulos más bien. Vemos acá otro nódulo. Vemos engrosamiento de los septos interlobulillares. Recuerden que son los que dividen lobulillo con lobulillo. ¿Sí? Vemos más bien que hay una especie de atelectasia aquí que comprime un poco el pulmón y se puede ver mucho micronódulo entre los tabiques. Entonces, si ustedes se ponen a ver,
Todas estas partecitas de aquí tienen muchos micronódulos, ¿sí? Ese es el típico patrón retículo nodular también, típico en una enfermedad con sarcoidosis. Ahora, el engrosamiento interlobulillar, también muy típico en el edema pulmonar, muy típico en la fibrosis pulmonar idiopática, en las neumonías intersticiales no específicas y en la linfangitis carcinomatosa. Entonces, aquí es fácil lo que podemos ver, ¿no? Se puede ver incluso más. Se puede ver cómo se divide, ¿sí? Estamos hablando del interlobulillar, ¿sí? Cómo está engrosado todo esto. Normalmente nosotros podemos identificar engrosamiento del intersticio interlobulillar recordando que son como celdas, ¿no? Una celda aquí, otra celda acá, y entre celda y celda es donde se ve el engrosamiento, ¿sí? Vemos también que desde la pleura viene intersticio, ¿sí? Vemos la pleura y vemos cómo se mete hacia el pulmón, así como está en esta flecha. Esto es reticulación subpleural, típico de un paciente que puede tener algún proceso fibrótico, alguna enfermedad intersticial más bien, que está empezando, ¿sí? Ya, bueno, luego de que hemos visto esto, vamos a ver lo que es el engrosamiento intralobulillar, que es este típico patrón, ¿sí? Muchas veces lo vimos y con los residentes en el hospital de la policía vimos patrones como estos en los pacientes con COVID. Engrosamiento del espacio intralobulillar, típico de una fibrosis pulmonar idiopática, típico de una neumonitis por hipersensibilidad que ya está entrando en fase crónica fibrosante, típico de una neumonía, de una neumonía intersticial no específica, ¿sí? Entonces, acuérdense de los lobulillos y que dentro del lobulillo está el centro lobulillar, ¿sí? O el intralobulillar. Entonces, en este claramente no podemos ver marcados lobulillos, pero vemos que, por decir, en esta parte se va a formar un lobulillo, pero dentro está todo engrosado, entonces hay engrosamiento intralobulillar, ¿sí? Lo que yo les decía, los tabiques interlobulillares, y aquí en esta parte de aquí podemos ver, ¿no? Cómo se separan, ¿no? Esto es interlobulillar, donde está yendo el puntero, ¿sí? Está separado, más o menos entre 1 a 2 centímetros. En cambio, el intralobulillar está muy juntito, ¿sí? Entonces, esto es típico de un paciente ya que está entrando en fase fibrosante de alguna enfermedad típica fibrosis pulmonar idiopática que ya está entrando en una fase más fibrosante. ¿Sí? Este engrosamiento interlobulillar es lo que nos termina dando lugar a la panalización, al patrón en panal de abejas. Normalmente la presencia de patrón en panal de abejas nos habla, sobre todo a nivel basal, nos habla de que se trata de una fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Puede ser fibrosis también secundaria a fármacos, fibrosis post-radioterapia o neumonitis por hipersensibilidad en fase crónica. Entonces, esto termina dando lugar a esto, ¿sí? Y aquí lo vemos en una tomografía, claramente, pues la imagen me pareció muy buena porque radiográficamente es difícil ver un paciente o un patrón de neumonitis de fibrosis pulmonar, ¿sí? De neumonía intersticial usual. Es muy difícil, no es la RX de tórax no es el gol estándar para ver afectación intersticial. Sin embargo, en esta RX de tórax nosotros también podemos ver que hay bastante engrosamiento intersticial, ¿sí? Y si ustedes se fijan bien, hay muchas como unas bolitas negras dentro de la radiografía, que son
ya es sugestivo de panalización o sugestivo de bronquiectasias, que son las típicas que pueden hacer esto, ¿sí? Para esto necesitamos una tomografía. Entonces, cuando vamos a ver la tomografía, lo primero que nos va a llamar la atención es esta imagen de aquí, ¿sí? Este engrosamiento se conoce como bronquiectasia, ¿sí? La bronquiectasia es una dilatación bronquial y esta se produce, pues, porque las paredes de los bronquios se debilitan y hacen que haya una dilatación mayor. Eh, Son conocidas como bronquiectasias de tracción porque recogen un poco el parénquima pulmonar, entonces van a dañar un poco el parénquima pulmonar, por eso se conocen como bronquiectasias de tracción. Ahora, si nosotros nos fijamos hacia el lóbulo medio, se ve más a esta parte de aquí, ¿sí? Se ve como un patrón lineal, ¿sí? Esta es la típica panalización. Y en realidad toda esta parte es la típica panalización, ¿sí? En el lóbulo inferior derecho. Entonces, esto es típico de un paciente con fibrosis pulmonar que ya está que puede estar en estadio terminal. Tenemos otras tomografías para que ustedes las vean igual. Vemos cómo fácilmente panaliza toda esta parte del lóbulo inferior, ¿sí? Panaliza todo. Vemos aquí cómo se producen estas bronquiectasias. Estas son bronquiectasias cilíndricas, ¿sí? Y estas son bronquiectasias cilíndricas, pero ya generan atelectasias, se conocen como de tracción. Ahora, si ustedes se fijan aquí, ¿sí? Vemos cómo se forma un área de hiperlucidez, ¿sí? Hiperdensa, ¿sí? Y justo ahí arribita hay dos más bien, dos puntitos blancos, ¿sí? Este es el típico anillo de sello. Esto es signo de bronquiectasia también, pero son bronquiectasias más bien quísticas. Quiero regresarme al, al esquema y es este de aquí, ¿sí? Fíjense en este, la luz del bronquio es por el corte que se realizó en ese momento en la tomografía y el vaso sanguíneo. Una bronquiectasia siempre va acompañada de un vaso sanguíneo, eso nunca se deben olvidar. Bueno, ya hemos visto las reticulaciones. Ahora vamos a ver las densidades nodulares. Y nosotros conocemos como nódulo a toda densidad redondeada menor a 3 centímetros, ¿sí? Eso es un nódulo. Más de 3 centímetros, ya hablamos de una masa pulmonar. Pero hay otros que son mucho más pequeños, menores a 1 centímetro, que son los micronódulos. Estos pueden estar localizados también en los septos interlobulillares, pueden estar localizados en el intersticio peribroncovascular, pueden estar localizados en el intersticio subpleural y en el intralobulillar, ¿sí? Así como está esquematizado en la imagen. Cuando nosotros vamos a ver estas opacidades, por su distribución, pueden ser aleatorias, ¿sí? Muy dispersas, pueden estar localizadas a nivel centrolobulillar y esto básicamente nos demuestra que hay un engrosamiento de la arteria centrolobulillar por cuestiones típicas de una falla cardíaca o un paciente con hipertensión pulmonar y perilinfática que van rodeando a un vaso sanguíneo o que están localizadas en la cisura, ¿sí? Esas son las típicas opacidades nodulares. Las causas más frecuentes de presencia de estas opacidades nodulares son tuberculosis, que puede ser una tuberculosis de la vía aérea mismo, o puede ser una tuberculosis miliar, y la otra causa es metástasis en pulmón de cualquier otro foco primario oncológico. Entonces, son las dos causas principales. Ustedes ven micronódulos, ya tienen que pensar en dos cosas. O son metástasis o es tuberculosis. La otra causa es sarcoidosis, como les presenté anteriormente, que había las reticulaciones y se veían estos micronódulos, es la típica sarcoidosis, ¿sí?
Aquí también, bueno, esquemático, centrolobulillar, perilinfática, justo en la cisura podemos ver ese engrosamiento, o en los septos interlobulillares, en el intersticio peribroncovascular, y dispersas, ¿sí? Entonces, la perilinfática, ¿sí? Vamos a ver la cisura, aquí está la cisura. Entonces, dentro de la cisura podemos ver que hay unos pequeños nodulitos, ¿sí? Aquí vemos la cisura en el lado izquierdo, y dentro de la cisura vemos que hay unos nódulos muy pequeños. Y aquí estamos viendo la cisura mayor, y en la cisura mayor hay otros nódulos, ¿sí? Es distribución perilinfática. Vemos otra imagen, vemos en la cisura mayor, cómo se forman aquí nódulos, ¿sí? Vemos en la cisura mayor en el lado izquierdo también cómo hay nódulos, se ven claramente. Vemos cómo en los septos interlobulillares, en este que forma un lobulillo, se forman nódulos aquí también, ¿sí? ¿Listo? Entonces, esos son los nódulos peribroncovasculares. La distribución centrolobulillar. La distribución centrolobulillar es más común ver en los pacientes que tienen tuberculosis con diseminación hematógena, ¿sí? Es decir, tuberculosis miliar. Y es muy típico encontrar el signo de árbol en brote, que es el que les mencioné previamente, el que los septos dan lugar, se dividen los septos interlobulillares y se forman los nodulitos dentro de los septos, ¿sí? Y otra patología muy común es la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Entonces, esta es otra manifestación de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Aquí vemos micronódulos distribuidos, ¿sí? Si nos vamos en esta de aquí, podemos ver cómo dentro, aquí está un lobulillo, ¿no es cierto? Y dentro hay un micronódulo que tiene más una densidad de vidrio esmerilado, no es tan denso como los nódulos que les he estado enseñando previamente, ¿sí? Aquí vemos cómo está este lobulillo, y dentro del lobulillo vemos varios nódulos, ¿sí? Entonces, esos son el centro lobulillar. Y lo que yo les decía, como la apariencia de árbol en brote. Entonces, aquí está el centro, el interlobulillar, y vemos como aquí se forma como una ramita, como hojas de árbol. Entonces, por eso se conoce como árbol en brote o árbol brotado. Los nódulos más grandes, pues vamos a ver en sarcoidosis, metástasis, en granulomatosis, en poliangiitis microscópica, como en la granulomatosis de Wegener. Eh, Vamos a ver, son muy típicos ver estos, ya son nódulos mucho más grandes y únicos o aleatorios. El siguiente punto es ver aumento de la densidad, lo que les mencionaba previamente. Aumento de la densidad es la parte blanca, la parte negra se llena de imágenes blancas, ¿sí? Para que les quede claro. Entonces aquí nosotros tenemos que distinguir dos cosas: el vidrio esmerilado, la condensación y la calcificación. La calcificación es fácil porque vamos a ver que la densidad es igual a la del hueso, las costillas, la clavícula, el esternón, cualquier estructura ósea que esté alrededor nuestro. La condensación, el ejemplo típico que les he puesto, y pues los residentes ya conocen cómo es, eh, poner en una ventana una cortina completamente negra y no ver nada detrás de la cortina, eso nos habla de una condensación. Es decir, no vamos a ver estructuras vasculares detrás de esa imagen. Eso es una condensación. Mientras que si ponemos una ventana clara, una cortina clara, y vamos a ver todo lo que se ve a través de la ventana, ¿sí? Eso es el vidrio esmerilado. Vamos a ver todas las estructuras del parénquima, de las estructuras vasculares más bien, detrás de ese infiltrado en vidrio esmerilado. Ese es un ejemplo claro y un tip también para que ustedes puedan distinguir el vidrio esmerilado de la condensación.
Entonces, el vidrio esmerilado nos habla de síntomas agudos, ¿sí? De síntomas agudos. Como les dije, la mayoría de este tipo de infiltrados nos hablan de síntomas agudos. Tenemos que traer aquí a colación la pandemia que hemos vivido y muchas personas de los que estamos aquí han visto tomografías con vidrio esmerilado, ¿sí? Es decir, se produce un daño intersticial y eso genera el vidrio esmerilado, ¿sí? Son muy comunes en neumonías intersticiales, en edema pulmonar, en fases iniciales de edema pulmonar, en fases iniciales de hemorragia alveolar, en pacientes en pacientes HIV con neumocistis por Girovesi, son muy comunes, ¿sí? Y en ciertos pacientes que tienen enfermedades crónicas, que ya hemos detectado que tienen enfermedades crónicas como neumonitis por hipersensibilidad o alguna enfermedad intersticial como una no específica, como una enfermedad intersticial usual, en sus fases de exacerbación pueden tener este patrón en vidrio esmerilado, que es el que vemos aquí. Como les digo, se ven estructuras detrás del vidrio y por lo tanto eso es un vidrio esmerilado. ¿Sí? Aquí también podemos ver estructuras detrás del vidrio esmerilado, detrás de esta imagen, de esta opacidad, eso es un vidrio esmerilado. Aquí vemos otro paciente con opacidades, pero se ven estructuras detrás de esas opacidades y eso es un paciente con vidrio esmerilado, ¿sí? Varias imágenes con vidrio esmerilado disperso. Entonces, aquí nosotros tenemos que distinguir dos cosas. El paciente que tiene vidrio esmerilado con reticulación y sin reticulación, ¿sí? El paciente que tiene vidrio esmerilado con reticulación, con engrosamiento interlobulillar o con panal de abejas, podemos hablar de que es un vidrio esmerilado en una patología crónica, ¿sí? Probablemente una fibrosis. Y aquí es muy típico el patrón, el crazy paving o empedrado loco, en el paciente que vemos que hay un engrosamiento interlobulillar, intralobulillar, interlobulillar y vidrio esmerilado encima, y ese es el típico patrón en pacientes que han presentado COVID. Es un patrón muy común en los pacientes con COVID y que lo hemos visto en el hospital por muchas ocasiones. Ahora, sin reticulación, hablamos ya de enfermedad activa, por lo menos en el 80% de los casos. Entonces, si es un vidrio esmerilado extenso, podemos hablar de un citomegalovirus, de un neumocistis. Si es nodular, ¿sí? Si hay, o sea, el vidrio esmerilado como nódulos muy dispersos, hablamos de una neumonía organizada criptogénica o una neumonitis por hipersensibilidad. Y si vemos que es periférico y parchado, podemos hablar de una proteinosis alveolar, de una neumonía intersticial usual con exacerbación. Aquí tenemos dos tomografías, las dos tomografías del mismo paciente tomadas en distintas épocas. Entonces, en la tomografía A podemos ver áreas periféricas de reticulación, ¿no? Reticulación subpleural, hay unos pequeños quistes subpleurales aquí, ¿sí? Pequeños quistes, recuerden el quiste, bueno, ya les voy a conversar luego acerca de estos. Estos ya son más bien aumentos de la densidad, ¿sí? Entonces vemos aquí mucho retículo subpleural, ¿sí? Pero no se ve mayormente vidrio esmerilado. Cuando vemos la tomografía B, después de algún tiempo, el paciente tiene vidrio esmerilado y aquí engrosamiento intralobulillar, engrosamiento interlobulillar aquí con los quistes, más quistes de los que tenía antes, ¿sí? En el lado derecho también vemos más quistes, pero vemos este vidrio esmerilado que probablemente esto sea un patrón empedrado loco, ¿sí? O un crazy paving. Aquí, en cambio, vemos que hay vidrio esmerilado con ciertas zonas de atrapamiento aéreo, ¿sí? Vemos atrapamiento aéreo, hablamos cuando es más bien hiperdenso, entonces
vemos que se hace más negrito y unas partes de vidrio esmerilado, ¿sí? Así como en esta parte de aquí. Esta parte de aquí está más clara, entonces vemos zonas ventiladas y zonas de vidrio esmerilado. Esto es un patrón típico en mosaico, muy típico de una neumonitis por hipersensibilidad, ¿sí? Y es un patrón crónico también. Puede verse este tipo de alteraciones también al revés en pacientes que tienen tromboembolia pulmonar. Es decir, van a hacer este tipo de mosaico, así imágenes muy hiperdensas, pero que no tienen vasos, y otras imágenes más hipodensas que están con vasos. Entonces, al no tener vasos aquí, hablamos de que puede tratarse de una tromboembolia pulmonar. Vamos al siguiente punto, avanzando, que es hablar de la disminución de las densidades pulmonares. Entonces, aquí tenemos muchos patrones que conocer. Tenemos quistes, tenemos enfisema, tenemos nódulos, tenemos cavitaciones, tenemos perfusión en mosaico, que es lo que les estaba hablando previamente. Entonces, vamos a empezar con el patrón en panal de abeja, ¿sí? Que es el más fácil de identificar. Entonces, el patrón en panal de abejas está dado por el engrosamiento intersticial, ¿sí? Es como que se van rompiendo las burbujitas y se van haciendo, rompiendo las paredes y se van haciendo burbujas más grandes. Eso es el patrón en panal de abejas. Los quistes tienen una pared muy delgadita, ¿sí? Las bronquiectasias siempre van a ir acompañadas de un vaso sanguíneo, sean las bronquiectasias quísticas o las bronquiectasias cilíndricas. El enfisema en cambio no tiene pared, no demuestra pared, y ahí tenemos tres tipos de enfisema, que es el centro lobulillar, y también lo hemos visto, las personas que han rotado conmigo, les he enseñado cómo dentro del lobulillo se forman pequeñas bolitas negras, y eso es muy típico del paciente fumador y es un signo temprano de EPOC. El enfisema panlobulillar, que compromete varios lobulillos, y el enfisema paraseptal, que está por fuera del lobulillo. Tenemos las bulas subpleurales, que son imágenes que tienen una pared muy delgadita. Tenemos el mosaico, que este es muy disperso y no tiene pared, a diferencia del enfisema, que es más bien conglomerado. Tenemos las cavidades, ¿sí? Las cavitaciones. Las cavitaciones son claramente que tienen una pared más bien gruesa, pero siempre nos sugieren cavitación cuando vemos nivel hidroaéreo, es decir, vemos una parte densa y una parte más hiperdensa, ¿sí? Entonces eso es típico de una cavitación. Y bronquiectasias quísticas, pues cuando ya van acumulándose y formando varios quistes. Entonces, esto ya vamos a desarrollarlo más poco a poco, pero como para que tengan conocimiento. Los quistes no tienen pared, tienen una pared delgada, perdón. El enfisema no tiene pared, ¿sí? Así lo distinguimos. Los quistes son lesiones redondeadas, menores a 3 milímetros, muy típicos en enfermedades que son poco comunes, pero que hacer un diagnóstico temprano de estos quistes nos lleva a un diagnóstico oportuno de enfermedades que pueden ser catastróficas. Principalmente linfangioleiomyomatosis, muy común en las mujeres, y neumonitis por neumonía intersticial linfocítica, muy común en los varones, en cambio. ¿Sí? Entonces, aquí vemos una tomografía típica, dos tomografías. La una, vemos quistes, paredes muy delgaditas, ¿sí? Paredes muy delgaditas, esos son quistes, y dentro de un parénquima normal, podríamos decir. Y acá vemos otro paciente con muchos quistes, paredes muy delgadas, ¿sí? Si ustedes los pueden notar. Son pacientes con enfermedad quística, linfangioleiomyomatosis, que tiene una mortalidad muy alta. Aquí vemos otra tomografía.
Y nosotros en la radiografía podemos ya identificar ciertos cambios. Ustedes pueden ver aquí claramente que como que hacia los ápices de la radiografía se ve más radiolucidez, se ve mucho más negrito. No se demuestran claramente los quistes porque la radiografía no nos ayuda a ver enfermedades intersticiales. Pero cuando vemos la tomografía, vemos una tomografía llena de quistes. ¿Sí? Y acá vemos otra. ¿Sí? Entonces, eso es una enfermedad quística pulmonar y ahí hay que determinar dos cosas, o que se trata de una linfangioleiomyomatosis o que se trata de una neumonía intersticial linfocítica. Vemos otra tomografía con múltiples quistes. ¿Sí? No lo puedo señalar, múltiples quistes. Como les dije, pared muy delgada. Las bronquiectasias tienen paredes más gruesas. Sí, aquí vemos otra. Igual en la radiografía. Aquí sí en la radiografía podemos ver ciertas imágenes. Si ustedes ven acá arriba, como que se hacen unas imágenes redondeadas, más radiolúcidas, más negritas, que ya nos sugieren que puede tratarse de una enfermedad quística pulmonar y que es un paciente en el que tenemos que hacer obligatoriamente una tomografía de tórax. ¿Sí? Listo. Otro patrón muy típico, y si es que ustedes prestaron atención, claramente alguien puede decirme que de esto, que en esta tomografía podemos ver áreas de mosaicismo, ¿sí? Hay áreas de atrapamiento aéreo, ¿sí? Vidrio esmerilado en esta parte, todo esto es el vidrio esmerilado y el atrapamiento aéreo que en cambio es esto de acá que está hacia el lóbulo medio, ¿sí? Eso podemos ver en este paciente. Y acá podemos ver en cambio una pequeña área de vidrio esmerilado y el resto de atrapamiento más bien, ¿sí? Porque está muy hiperdenso. Listo, eso respecto a los patrones tomográficos. Una vez que nosotros logramos determinar cuáles son los patrones tomográficos o qué tipo de alteración tomográfica estamos viendo, es importante determinar la ubicación, ¿sí? Y para esto es importante que ustedes conozcan o identifiquen la segmentación pulmonar. Recordar que en el lado derecho tenemos el bronquio principal derecho que tiene una disposición vertical, mide 2.5 centímetros y que se divide en tres bronquios, ¿sí? En dos, el bronquio apical, el bronquio intermediario que a su vez se divide en dos y da lugar al bronquio del lóbulo medio y al bronquio del lóbulo inferior, ¿sí? El apical tiene tres divisiones, que es el apical, el posterior y el anterior. El lóbulo medio es el segmento lateral y el segmento medial, y el lóbulo inferior, el segmento apical del lóbulo inferior, apical y el común de los basales, ¿sí? El medial, anterior, lateral y posterior. En el lado izquierdo, en cambio, tenemos dos, el bronquio izquierdo que mide 4.5 centímetros, es más bien horizontal y se divide en dos, en el bronquio del lóbulo superior y el bronquio del lóbulo inferior. El bronquio del lóbulo superior tiene dos segmentos, tiene cuatro segmentos. El ápico posterior, que es una fusión del apical y del posterior, y el segmento anterior. Y aquí no tenemos lóbulo medio y por lo tanto da lugar a dos segmentos que es el lingular superior y el lingular inferior. Y en la parte y hacia el basal tenemos igual el segmento 6 que es el segmento del lóbulo superior y el común de los basales, ¿sí? Anterior, lateral, medial y posterior. Entonces, ¿cómo vamos a identificar nosotros cuáles son los segmentos? Y una mnemotecnia fácil para ustedes identificar es reconocer la cisura. Todo lo que está por encima de la cisura va a ser el lóbulo superior. Todo lo que está por debajo de la cisura va a ser el lóbulo inferior.
¿Por qué? Recuerden que la dirección o la disposición de la cisura en el lado derecho es de adentro hacia afuera, ¿sí? Formando una convexidad, mientras que la cisura menor es horizontal, ¿sí? Y es más corta. Entonces, en una parte, sobre todo en la parte apical del lóbulo inferior, conecta con o está en contacto con el lóbulo superior. ¿Listo? Y queda una lengüetita que es el lóbulo medio. Entonces, en esta tomografía nosotros podemos ver la lengüetita es el lóbulo medio, esto es el lóbulo superior y el lóbulo inferior, ¿sí? Y finalmente, acá tenemos igual cisura, lóbulo medio y segmento apical del lóbulo superior, ¿sí? Esto es más bonito en un video. Yo voy a tratar de grabar un video enseñándoles cómo va la segmentación y tratar de enviarles a todas las personas que están conectadas para no quedarles debiendo esto de la segmentación, que es muy bonito entenderlo para nosotros saber dónde está ubicada la neumonía, dónde está ubicado el daño intersticial, dónde está ubicado la bula, y eso nos va a servir mucho dentro de nuestra práctica. ¿Sí? Listo, eso es todo. Yo espero que les haya servido mucho. Si ustedes tienen alguna duda, no duden en preguntar en este momento, resolvamos dudas, ayudemos en todo lo que se pueda.